Buenas tardes, buenas noches, hoy miércoles 26 de mayo. ¿Cómo estás, Lorna? Muy bien, Alejandro, ¿vos? Bueno, acá pasado por sol, gracias a Dios, estos días no ha llovido, hay un buen clima, aunque hay que abrigarse, hay que salir con cuidado, porque uno se confía, viste, con el solcito a la tarde, pero si salís y volvés a las 7 a tu casa, tenés que llevar una camperita en mano, ¿eh? Sí, sí. Hay muchos cambios de temperatura entre el día, que hace una temperatura más o menos agradable, un poco inferior a los 20 grados, y la noche, donde hay temperaturas por debajo de los 10 grados estos últimos días, Así es, ¿no? Lorna. Bueno, vamos a arrancar con algunos títulos. Sí. La imagen presidencial sufrió su mayor caída y el 72% desaprueba al gobierno en una encuesta. Reestructuración de deuda. Alberto Fernández sumó el apoyo de Angela Merkel para las negociaciones con el FMI y el Club de París. Se registraron por primera vez 3 casos de coagulación en arterias en pacientes inoculados con la vacuna de AstraZeneca. Medidas por la pandemia. Primer día hábil de nuevas restricciones. Las claves sobre lo que está permitido y lo que no. Los comercios no esenciales pueden entregar mercadería previamente adquirida. Bares y restaurantes solo delivery y takeaway. Espectáculo. Luciana Salazar explicó la polémica foto con su empleada doméstica y Janina Latorre le contestó: es tenerlas casi como esclavas. Audiencia en el Vaticano. El Papa Francisco conmovió al besar el tatuaje de una sobreviviente del Holocausto. El sumo pontífice tuvo ese gesto con Lidia Maximowicz, que tiene en su brazo el número que le grabaron los nazis. Comienza la cuenta regresiva para conseguir el aval del Club de París con el visto bueno del FMI y evitar un nuevo default. Hasta Macri se despegó de la denuncia de Patricia Bullrich. Yo no tengo precisiones. El principal referente del PRO no se subió a lo que dijo la presidenta de su partido. La academia Marcela Feudale dijo: extraño, pero no me cuesta tanto no estar en el programa de Marcelo Tinelli. Rastrillan una laguna de Alejandro Korn en busca de Tehuel. La fiscal de la causa por la desaparición del joven trans de 21 años ordenó el operativo y la familia está en el lugar. Sigo con el espectáculo. Rocío Marengo dio detalles de una relación amorosa retro que tuvo alguna vez con el Kun Agüero. Ella dijo: él fue el que tiró la onda. ¿Por qué Messi está cerca de renovar con el Barcelona? Los 2 requisitos que debe cumplir el club y cuándo finalizaría el nuevo contrato. A 9 meses del episodio Burofax, el humor del astro cambió y su deseo íntimo es renovar, más allá de que en el camino deben cumplirse algunas condiciones determinantes. Y hablando de Messi, ya se concentró con la selección argentina. Carla Bisotti viaja a Cuba para conocer el desarrollo de 2 vacunas que están en la mira del gobierno. Justo a Cuba, ¿eh? Qué casualidad. Sí, no aceptan vacunas de Pfizer que donaba el gobierno chileno y van a Cuba por una vacuna soberana que no se tienen grandes precisiones sobre el tema. Continuando con los títulos, en este caso el espectáculo, Ángel de Brito reveló el escandaloso pedido de Alex Canigia a la producción de MasterChef, que le aseguren que ese día ganaba. El periodista contó el polémico motivo que llevó al joven a plantar una grabación que lo dejaría fuera del reality. Perfecto, y estos fueron los títulos. ¿Te quedó alguno más o están todos? Sí, explosivo tweet de Dalma Maradona contra Andy Kuznetsov y Juana Viale. Lo único que les importa es el rating. La hija del 10 opinó sin filtro sobre la presencia de Leopoldo Luque en la mesaza y la visita de Matías Morla a lo del conductor. Y en cuanto al fútbol, River se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores a pesar de perder con el Fluminense por 3-1, dado que el Junior no le pudo ganar a Independiente Santa Fe. Y también hoy juega Boca para definir
su pase a la misma instancia contra The Strongest. Volviendo a Dalma Maradona, la verdad que las cosas del rating las tendría que entender, porque su padre, que fue para mí el mejor futbolista de todos los tiempos, obviamente ganaba un montón de dinero porque el fútbol aporta un alto rating, ¿no? a la televisión mundial incluso. Entonces me llama la atención que salga a decir estas cosas cuando a ella se la ha llamado y se le han pagado entrevistas porque en su momento la señorita o señora daba rating también, ¿no? Qué raro esto. Sí, obviamente que cuando les perjudica tienen otra mirada y hablando de Maradona, ayer justamente se cumplieron 6 meses de la muerte del astro futbolístico, ¿no? Así es, así es. Bueno, es sabido que el presidente Alberto Fernández ha radicado una denuncia, él y Ginés, contra Patricia Bullrich. ¿Qué pensás de todo esto, Lorna? A mí me parece que los presidentes, sobre todo en este momento tan complejo que estamos viviendo por la pandemia, la economía, que no compraron las suficientes vacunas y todo lo que se está generando, me parece que se tendría que ocupar de cosas más importantes como de conseguir más vacunas, buscar hacer protocolos que funcionen para que la industria y el comercio se puedan consolidar y puedan trabajar y puedan mejorar la economía argentina, que es desastrosa, en vez de preocuparse por lo que una política opositora al gobierno pueda decir, ¿no? A mí, claro, exactamente. Yo pienso que, a ver, lo mío es subjetivo en este caso, obviamente. Me parece que el presidente y su grupo algún miedito le tienen a Patricia Bullrich, porque ya se está hablando con más intensidad de que ella sería una de las candidatas a la presidencia por Cambiemos. Y día a día hay más gente que estaría decidida a votarla. Entonces me parece que por un lado están tratando de tirar la imagen de Patricia Bullrich, cosa que no van a conseguir. Y por otro lado me parece que con esto quieren tapar el tema de la falta de vacunas. Si bien ya llegaron algunos aviones, pero nunca se sabe, porque se dice que no hay incautación. Yo me hago eco de rumores, ¿no? Que no hay incautación, que no se sabe bien cuántas llegan, cuántas no, si tiene que ver con los números que ellos prometen o no. Entonces me parece, incluso lo que vos dijiste al principio, y que yo le respondí, claro, él no me va a responder, el presidente, de que él en Twitter le respondí a un escrito suyo, de que él tendría que estar dedicándose a otras cosas y no andar de chismoso o de alcahuete en contra, primero, de una mujer, y segundo, de alguien que está, digamos, diciendo, yo creo que lo que dice Patricia Bullrich debe tener alguna prueba de lo que dice, no me parece una mujer improvisada. Aunque después se aclaró que ella no se refirió a que le pidieran coimas a Pfizer, porque Pfizer hubiera tenido que denunciarlo al gobierno de Estados Unidos, porque es una empresa norteamericana, sino también a que pusieron un intermediario que, como la coima la tenían con la vacuna Sputnik y con las que cerraron, que entonces hicieron todo lo posible para que la negociación con Pfizer se cayera como se cayó, por el mismo motivo que rechazan donaciones tanto de Estados Unidos en su momento, aunque ahora quizás acepten, como de Chile, como las de Matías Almeida. Y con respecto a lo que decía sobre Patricia Bullrich, creo que al contrario, al contestar de esta manera, no solo que no la perjudican, por supuesto que los kirchneristas que ya la odiaban, la odiarán aún más, pero con el resto de la gente enaltecen su figura, ¿no? Que gente que por ahí no la conocía tanto, aunque es bastante conocida, por supuesto los opositores al gobierno le tengan más estima aún. La instalan, porque si no tuviera trascendencia, yo si fuera presidente, si considero que alguien no tiene trascendencia, no le contesto, sobre todo ante problemas tan graves como los que tiene Argentina hoy. ¿Por qué no se ocupa, señor presidente, de conseguir vacunas, de mejorar la economía, de que si no permite que los comerciantes y los industriales
trabajen, entonces no le cobren impuestos, porque muchos comerciantes no pueden abrir o pueden vender casi nada y les llegan las intimaciones de AFIP y de las distintas entidades recaudatorias de impuestos de Argentina. Y es obvio que si no pueden abrir ni trabajar, no pueden pagar. A mí lo que me llama la atención, a mí y a mucha gente, es que ellos se venden como el gobierno del amor, como que ellos regalan amor, ¿no? Y lo que más difunden es odio. Ellos dicen que los otros odian, que los otros son el enemigo, que los otros siembran el odio, que los otros desparraman odio, que los otros son los hinchas del virus y del COVID, pero acá las muestras de odio siempre vienen por parte del kirchnerismo. Incluso vos cuando los escuchás hablar, como anoche en Intratables, un médico, un impresentable, que se declaró médico y a su vez militante político, está bien, pero si a él lo entrevistan para pedirle su punto de vista como médico, queda mal que se ponga a opinar como político. Y si vieras cómo le levantaba la voz a Débora Plager, que en un momento Doman le dijo: yo no voy a permitir que en mi programa se le grite a una mujer. Es decir, tienen tan instalado el odio hacia el otro que ya es imposible que lo disimulen. Y en este caso el presidente. Sí, y aparte defienden el feminismo y la cuestión de violencia de género únicamente cuando las atacadas son mujeres que les simpatizan. Si son mujeres con las que no con las que no coinciden en nada, lo único que hacen es cometer violencia de género contra ellas, discriminarlas, gritarles. Ahora, si se lo hacen a alguna de su gobierno, saltan violencia de género. O sos feminista para todas o no sos feminista para ninguna. Totalmente. Yo quisiera saber, dónde está Nancy Duplá y todas las otras feministas defendiendo o poniéndose del lado de Débora Plager cuando este hombre anoche le gritó un poco más y no le tira una catarata de insultos, ¿no? Son tan impresentables, realmente tan impresentables. Y vuelvo a repetir, yo no soy macrista. Y mira, yo en estos días lo dije, Lorna, yo no volvería a votar a Macri. Y es lo que Lilita Carrió también sostuvo ayer o antes de ayer en una entrevista. La verdad, a mí Macri no me genera confianza. Tampoco votaría nunca al kirchnerismo. Alguna vez yo voté a Cristina creyendo que ella no estaba rodeada de delincuentes, porque yo dentro de todo la rescato. Alejandro, con chances de ganar, seguramente va a llegar Cristina o el candidato de Cristina, y Macri o el candidato de Macri. Entonces está diciendo que no votarías ni a uno ni a otro. ¿A quién votás? Porque si no termina siendo funcional al kirchnerismo, porque uno vota algún alternativo. Claro, habría que ver, yo tendría que ver, Lorna, cuando lleguen las elecciones presidenciales, porque ahora también se habla de que Macri estaría llamándolo a Espert para hacer como una unión y en conjunto derrotar al kirchnerismo. Yo no creo que Espert vaya con Macri después de todo lo que dijo. Sí, pero Espert tiene muy poco caudal de votos, o sea, tuvo muy pocos votos. Es cierto que en general yo creo que el votante de Espert, si tuviera que elegir entre Macri y Cristina, lo elige a Macri. Sí, no estoy diciendo que sea favorable a Macri, pero en el balotaje de haberlo, elegirían a Macri. Eso es lo que yo creo. Aparte a Espert le conviene unirse a Macri, porque yo lo veo con López Murphy y Milei. Y López Murphy, la verdad que no está en la mente de nadie, mucha gente no sabe quién es, los jóvenes no lo conocen. Y Javier Milei es un tipo muy culto, un gran economista, pero desde el lado político la gente lo tiene como un payaso. O sea, yo no veo que... Me parece que son piantavotos, Milei, no sé, es parecer. En ese caso los tres son muy capaces, son grandes economistas y gente que sabe un montón,
pero yo dudo que entre los tres lleguen a los 5 puntos. Yo creo que deben arañar los 3 juntos, 3 o 4 puntos. Así que si querés hacer carrera política, tenés que buscar aliados que mínimamente lleguen a los 10 puntos, a los 15 puntos. Sí, yo pienso que Spert conseguiría, votos, porque no veo que la gente vote a Milei o López Murphy. Es mi parecer, yo no creo, me parece que López Murphy ya es un cadáver político y que Milei ha quedado encasillado en el tipo que a la gente le gusta escucharlo cuando grita, cuando hace sus shows, porque ya quedó encasillado en eso, pero no creo que lo sientan como un político que va a aportar algo al país. Quizás pueda aportar un montón, porque es un tipo culto y capaz, como vos dijiste. Pero me parece que si Esper quiere llegar a algo, va a tener que escuchar a Macri. De todas maneras, si Cambiemos me da 2 opciones, yo voto a la otra opción. Llámese Bullrich, Larreta, que a veces me convence y a veces no. Pero al kirchnerismo no. No. Yo al kirchnerismo no. No, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Algunos piensan que yo soy macrista y yo aclaro que no soy macrista, sino que estoy en contra del kirchnerismo y que voto la opción que creo que tiene más chances de ganarle a los kirchneristas. Eso no me hace macrista. Yo cuando soy fan de alguien, realmente soy como soy con Susana. Si no me considero fan ni hincha de ese espacio, ¿no? No, claro, aparte, Lorna, la gente que vota al kirchnerismo tiene que entender que los que no somos fanáticos del kirchnerismo hemos visto acciones de sus líderes políticos dotadas de soberbia y un poco más, decirte, de autismo. O sea, nos damos cuenta. Sí, hay que tener cuidado hay que tener cuidado con mencionarse a trastornos del desarrollo o a cuestiones relacionadas con algún tipo de condición, porque se puede ofender a la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la chance de tener otro tipo de actitudes y las personas con autismo no. Las personas con autismo nacieron así y no tienen chance, Lorna, de ser diferentes. No seas tan literal. Ya sé, pero es un gobierno que no escucha. Ya sé, Alejandro. ¿A quién se le está hablando? No es para que entremos en una política. Alejandro, ya sé cuál es tu intención. Sí sé que los familiares de personas con alguna condición se sienten tocados y ofendidos porque ya han salido a quejarse cuando se los comparaba con políticos que tuvieran esta actitud. A eso iba. Y con respecto a lo que decías, creo que lo peor se vio en esta pandemia, porque nosotros rechazamos comprar Pfizer y rechazamos donaciones que nos iban a hacer de muchas vacunas que necesitamos, porque aparte somos un país lo suficientemente grande como para no poder descansar en un solo laboratorio, en 1 o 2 laboratorios o fuentes de vacunas, como por ahí sí lo puede hacer Uruguay porque tiene 3 millones y pico de habitantes. Nosotros tenemos más de 44 millones, entonces nosotros tenemos que cerrar acuerdos con todos los productores de vacuna, nos caigan bien o nos caigan mal políticamente, no solamente con vacunas provenientes a los países comunistas o a los países menos democráticos, sino que tenemos que cerrar con todos porque si no nos dan abasto para otorgarnos las vacunas que necesitamos. Lorna, ahora cambiando un poco de tema, vos hiciste declaraciones y lastimaste a la familia de Ricardo Ford, porque comparaste a Tinelli y dijiste que era deformado, que parecía a Ricardo Ford. O sea, no lo hiciste a propósito. A lo que me referí... Digo para que no podemos estar pendientes. Yo entiendo lo que decís del autismo, pero vos me decís a mí cuando vos sos más brava que una araña a veces. Pero terrible. Yo a lo que me refería no es a que Ricardo Ford fuera deformado, sino a que Tinelli era de una manera y después se transformó en otra cosa completamente distinta. Además, así agredimos a los fans de Tinelli y uno no lo hace con esa intención, ¿me entendés? No, la gente también no tiene que andar tan susceptible, porque la gente de todos se enojan. Sí, yo voy a decir lo que yo sienta. Está bien, no Alejandro, hablo del autismo como enfermedad, sino de alguien que no te quiere escuchar y que se encierra solamente en lo suyo. Bueno, entonces decide alguien ensimismado,
y no que tenga que ver con una condición. Yo te digo porque sé que los familiares de gente con algún tipo de discapacidad bueno, se enojan mucho cuando se... Bien, pero esperemos que no lo digan, porque acá no se está hablando de eso. Yo entiendo perfectamente lo que decís, pero si vamos a entrar a corregirnos, entonces no vamos a terminar más. No es corregirte, sino es hacer la aclaración para los familiares, bueno, o para las propias personas con autismo que se pueden sentir ninguneadas, porque aparte se lo usa como algo malo, en vez de, por ejemplo, destacar las virtudes de alguien con autismo, como puede ser la perseverancia, la dedicación. Está bien, pero yo me refiero a mentir. autismo a la definición del diccionario. Yo por ejemplo, no sé, yo lo veo desde este lugar, ¿me entendés? Los políticos no se parecen en nada a los autistas, ¿sabes? A las personas con autismo, ¿sabes por qué, Alejandro? Porque la mayoría de las personas con autismo no mienten y no tienen maldad como para hacer las cosas que hacen los políticos. Bueno, ya sé, tampoco, lógicamente, nadie lo dice por ese lado. Yo simplemente lo uso porque, a ver, ¿cuántas veces alguien nos dice, el gobierno hace oídos sordos y se van a enojar los sordos? Entonces hoy en día no podemos decir nada. Si estuviese... eso también es verdad. Y bueno, yo no estoy diciendo que esté mal. Está bien, pero pero hay dichos que no involucran literalmente al estado de salud de alguien. No, yo ya lo sé. Yo me estoy anticipando y yo no me ofendo, ni me molesta, ni nada. Claro. Me estoy anticipando a las maniobras, como vos a veces, Alejandro, me decís, Lorna, no digas tal cosa porque se puede ofender tal persona de que la califiques de tal forma. A eso está bien, voy. yo entiendo lo que decís, pero pienso que si alguien que tiene un familiar con este problema, se tiene que dar cuenta a qué me estoy refiriendo y no tiene nada que ver con el estado de salud de alguien, ¿no? Pero bueno, si alguien se siente ofendido, nada, se lo hará saber y uno le dirá, bueno, si se sintió ofendido, disculpe. Pero me parece que esperemos que las cosas pasen y no abramos el paraguas por las dudas. Pero está bueno que lo aclares, porque alguien está bien. No, porque por eso yo aclaro lo de Ford, se sintió muy ofendido. Hiciste sentir muy mal a los fans de Ford. Y yo digo, no fue a propósito, chicos. Lorna lo dijo desde otro lugar. ¿Ves? Yo te defiendo a vos. Está bien, y Alejandro, yo también, más de una vez a vos. Lo que pasa es que por distintos motivos vi muchas veces reacciones de familiares y de asociaciones relacionadas con el autismo que se enojan por este tipo de cosas. Entonces, como ya sé cómo reaccionan, lo aclaro antes de que se enojen. Claro. No, bueno, yo aclaro que no tiene que ver, desde ese lugar yo quiero decir otra cosa y se darán cuenta. Y es muy fácil, si alguien ofende a alguien se le pide disculpas públicas y ya está. Pero bueno, volviendo a... Me fui del tema. A Ginés y a Patricia Bullrich y a Fernández. El gobierno lo que hace también, mirá, pobre la gente esencial, los esenciales, porque se hacen los controles, colas interminables en la avenida Mitre, en puentes, en todos lados. Hay gente que está tomando el tren y van apilados. Entonces, el gobierno, por un lado, te pide que te encierres en tu casa, pero por otro lado, generan todo este caos y la gente, obviamente, si están amontonados uno al lado del otro dentro de un tren, lo que va a hacer es que el virus se difunda. Es como que comienzan a ser como difusores del virus la gente que está trabajando o los esenciales que se trasladan en transportes públicos, pero hago hincapié en el tren porque se decía esta mañana en los noticieros que había un montón de gente subiéndose al tren. Bueno, y el principal problema que ahora estamos sufriendo, ahora se quejan, por ejemplo, de la gente que salía, que se juntaba en los parques y al aire libre, o de la gente que iba a tomar algo afuera en un bar o restaurante. Y el gran problema, fuente de la mayoría de estos contagios, o muchos de estos contagios,
fue cuando permitieron en Constitución que 20 personas cortaran el tren por un montón de tiempo y hubo como 500.000 personas y hubo millones de personas apiladas ahí que no tenían otra que estar ahí porque tenían que volver a sus casas después de haber trabajado todo el día. Y después noto una gran diferencia y una gran discriminación entre la gente, porque a los piqueteros no le mandan la policía ni nada por el estilo, y ayer, 25 de mayo, hubo varias protestas, y a los que protestaban, por ejemplo en Rosario, los detuvieron, los reprimieron, y entonces, y la igualdad ante la ley, ¿en qué quedó? O reprimen a los que violan la ley o incumplen el decreto o las leyes, o reprimen y sancionan a todos. Claro. Como ellos pueden amucharse en un velorio, que lamento profundamente el trágico fallecimiento del ministro Meoni. Ellos pueden amontonarse, juntarse sin barbijo en todos lados, juntarse en lo de Meoni, en Junín, prácticamente no tenían casos, o tenían muy pocos casos, o estaba controlado el tema. Después del velatorio del ministro, exacto, explotó de COVID. Y después le echan la culpa a la gente que está tratando de sobrevivir, claro, o que hace algo nimio como juntarse con su familia al aire libre. Y tienen el tupé de echarle la culpa a la sociedad, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, de que son los grandes responsables y culpables del alto número de contagios. La verdad que no se hacen cargo, no existe la autocrítica. Yo me hago eco de otras palabras, de otras personas que lo dijeron, conductores y un sinfín de personas, de que el kirchnerismo, el de ahora sobre todo, es lo peor que le ha pasado a la historia de nuestro país en cuanto a gobiernos. Es lo peor de lo peor. No manejaron nada bien. Y día a día la imagen se cae. Y algo más, hay gente que dice frente a cámara, cuando algún cronista en la calle los entrevista, mucha gente expresan su deseo de que el gobierno se vaya ya, otros dicen hay que tirar el país abajo y volverlo a levantar. Entonces los conductores, obviamente, en su rol de comunicadores sociales, lo que expresan es que no, el gobierno se tiene que ir cuando vuelvan las elecciones, pero cuando hayan nuevas elecciones. Pero la gente, ¿por qué mucha gente dicen que desean que estos tipos se vayan? Porque ¿cuánto falta para 2023, para noviembre, cuando son las elecciones? ¿Cuánto falta? Falta mucho. Y como esta gente, este gobierno viene cometiendo tantos errores, parece una eternidad de esperar hasta aquel momento. Entonces, está bueno que un comunicador no comparta, pero decir al cronista, sacame a esa persona del aire, no está bueno, porque hay que permitir que la gente se exprese. Para eso estamos en eso pasó en lo de Fantino. Comprenderla a la gente. Sí, que aparte la gente está desesperada, porque ahí mismo contaban cómo les llegaban las intimaciones para pagar los impuestos, ¿cómo? Entonces estaría para decirle al gobierno, ¿cómo? ¿Vos me prohibís trabajar y me querés cobrar a mí? Si permitime trabajar y vas a cobrar. Si no me permitís trabajar, no vas a cobrar, porque aparte la gente que se funde, la gente que no tiene para comer o para vivir dignamente, es obvio que va a preferir comer y subsistir antes que pagar los impuestos, que aparte la imposibilidad o la dificultad de pagarlo surge de las medidas que toma el gobierno. Y el gobierno se va a comer un montón de denuncias por parte de la ciudadanía de toda índole, porque ellos no saben con lo que se van a encontrar. Esta gente realmente parecen improvisados. Lo que sí, obviamente van a recaudar mucho menos porque la gente no va a poder pagar. Lo que sí les sirve para que parezca que recaudan más es la inflación galopante que hay, por lo cual nominalmente se recauda, con lo que la gente puede pagar, se recauda mucho más de lo previsto, porque las cosas valen un montón más de lo que valían antes. Entonces
el IVA, por ejemplo, se cobra en base a lo que se recauda. Entonces recaudan más porque las cosas salen carísimas. Lorna, y en estos momentos, vos que conocés de leyes, un ciudadano, ¿qué tipo de denuncias le puede erradicar al gobierno en estos momentos? Bueno, puede pedir amparos, como se ha hecho, para que no lo cierren, o para que les permitan abrir, o para que les permitan pasar, o ese tipo de cosas. Y seguramente cuando la gente no pague los impuestos, porque va a haber mucha gente que no pueda pagar. Ojo que yo me refiero a impuestos y no a servicios. Los impuestos son los que cobra el Estado. Por supuesto que si no pagas el servicio sí te lo pueden cortar. Pero lo otro, no creo que el Estado remate los comercios, ni remate las propiedades, ni nada. Esto sí, seguramente termine, una vez que se termine todo esto, que sabe Dios cuándo será, claro, en planes de pago para los comerciantes que logren sobrevivir. Pero en cuanto a la situación sanitaria, situación sanitaria, o de la poca responsabilidad del gobierno, un ciudadano, no sé, a vos se te ocurre algo, porque yo he escuchado algo que no quiero mencionarlo porque tengo miedo de equivocarme, porque la verdad que lo escuché muy al pasar, pero sí que mucha gente va a denunciar al gobierno, no sé si por lesa responsabilidad o lesa algo que tiene que ver con la salud, pero no lo puedo desarrollar porque se me viene a la mente, pero no recuerdo bien los términos. Seguramente hay amparos, como ya hubo algunos, de gente que es de riesgo para lograr que se los vacune, por ejemplo, o para lograr que se les dé atención médica, o para lograr abrir sus comercios. Lo que pasa es que es algo muy delicado porque está obviamente entre el derecho constitucional a la libertad, a trabajar, a circular libremente, y la situación sanitaria. Y aparte, claro, por ejemplo, vos podés ordenar que se interne o se le dé atención médica a determinada persona, pero si en el hospital no tenés lugar físico, no tenés camas o no tenés terapistas, como que se vuelve de cumplimiento imposible. Claro. Porque tampoco te van a ordenar que dejes sin atención médica a otro que está peor. Pero a ver, ¿el gobierno ha tomado medidas que son inconstitucionales? Sí. Sí. ¿Y un ciudadano no le puede erradicar una denuncia por ese simple hecho? Lo que pasa es que hay cosas que te van a decir que es... el escenario de la pandemia es muy diferente. Por ejemplo, en tiempos de guerra se pueden tomar decisiones que en tiempos de paz no estarían permitidas. Está bien, estamos hablando de pandemia. Un presidente que es el responsable que 1 millón de personas se hayan reunido en el velatorio de Maradona en tiempos de pandemia. Eso no podría ser denunciable porque un ciudadano puede decir: en mi país el presidente en tiempos de pandemia consiguió reunir a 1 millón de personas, que eso tiene que ver con los contagios masivos y yo corro riesgo. Ellos lo que te van a decir es que ellos no convocaron al velorio de Maradona. Bueno. Que la gente salió a las calles. Sí, está bien, pero hay pruebas. Yo, más que del velorio de Maradona, los responsabilizaría del velorio de Meoni. Está bien, porque lo que se puede, se puede. A Maradona, lo de Maradona era incontenible, porque la gente apenas se conoció la noticia de la muerte de Maradona, salieron a las calles. Vos sabés cuál es mi opinión del gobierno, pero eso era incontenible. Lo de Meoni, incontenible acá en Argentina, ellos, porque en otro país eso no pasaría. Bueno, pero estamos hablando de que salieron los argentinos. Sí, bueno, salió pero la ciudadanía. Tendría que haber salido la policía entonces a reprimir, como salieron ayer y reprimieron en Rosario. Sí, pero ¿me podés explicar cómo reprimís? ¿Me podés explicar cómo reprimís a 1 millón de personas que no sé, pero tendrían que haber tratado de hacerlo. Y es sabido que el presidente tuvo que ver con todo esto. ¿Cómo no? ¿Él estuvo de acuerdo? ¿O en algún momento dijo no salgan y no hagan tal cosa? No, está bien. De todas formas, creo que las consecuencias epidemiológicas de
de lo de Maradona se habrán notado en diciembre. Ahora ya claramente lo pasamos. Y sí, reprocho mucho más lo del ministro Meoni, porque eso fueron ellos mismos. Fueron a una ciudad alejada y donde había pocos contactos. Y que ellos fueran, imagínense una localidad como Junín, de tradición en la política, porque de ahí, por ejemplo, salió Evita, que vaya el presidente, la vice, creo que estuvo también, aunque no estoy segura, y todos los ministros. Por supuesto que la gente va a salir a pretender ver a las máximas autoridades del país, aparte de que seguramente tenían una excelente imagen del ministro Meoni, ¿no? Bueno, así que cuando vos encuentres un motivo fuerte para ir a radicar una denuncia, me avisás. Bueno, hay varios. Vamos a empezar a ser denunciadores seriales. Hay varios y algunos ya fueron, pero uno no puede pedir un amparo en abstracto. Tiene que afectarte un derecho constitucional en forma directa. O sea, vos no podés protestar porque sí, más allá de que tengas razón, sino diciendo, deben haber causas válidas. Que una persona del gobierno sea responsable de aglomeración, me parece que vale para denuncias. De hecho, hubo casos donde la justicia ordenó que se vacunara a tal o cual persona, por supuesto de riesgo, ¿no? No es que cualquier persona sana pueden ir masivamente a pedir eso porque acá no existen las vacunas. Entonces tendrías una hermosa sentencia claramente inaplicable, ¿no? Después también ha habido casos donde se pedía que no se cerraran determinadas cosas, y hubo casos donde se concedió y otros casos donde no, porque en todos los países del mundo se han tomado restricciones que habitualmente estarían prohibidas, que ante la circunstancia de la pandemia se vuelve medianamente razonable, ¿no? Así es. Bueno, Lorna, ya tenemos que irnos. ¿Te quedó alguna otra cosita? No, básicamente lo que estábamos hablando, y una noticia triste que no mencionamos anteriormente, que tiene que ver con la muerte del chofer de River Plate por COVID, que se había contagiado. Fue una de las personas que se contagió junto a los primeros jugadores que se contagiaron en River de COVID, y que lamentablemente hoy falleció el chofer, y no quería dejar de mencionar esto. Era el chofer de River y de Vía Bariloche, que es la empresa que facilita el traslado de los jugadores de River. Perfecto. Y yo quería recordar solidarizarme con la denuncia, por el descargo público de Patricio Jiménez, que comentó en el programa de Viviana Canosa que su abuela, con 98 años, pide que la dejen salir, ¿no? La verdad que qué poca contemplación para con los mayores, así que me pareció excelente el descargo de Patricio y muy bien planteado. Sí, a mí también, y quería aclarar porque es algo que me preguntaron bastante a mí, que obviamente la abuela de Patricio no es abuela de Susana, porque es la abuela materna de Patricio, y Susana comparte con sus 3 medio hermanos al padre, pero no a la madre. Y hay algunos que decían que entonces, ¿por qué no hacían salir a la abuela? Y lo que pasa es que para la abuela también es muy riesgoso, aparte que se deterioró muchísimo. Antes de todo esto, la señora salía con su andador y circulaba por su barrio y demás, pero en este contexto obviamente que es muy peligroso, y él no pidió que dejen salir a la abuela indiscriminadamente, sino que dijo que su abuela sentía eso, cosa que es completamente lógica en todo el mundo, y más porque una persona de 98 años que no sabe si al día siguiente va a amanecer viva, lo que quiere hacer es respirar.
Claro, pero es muy complejo el tema. Sí, ya lo más sé, allá de pero que más para mí allá de eso, pensemos en lo que puede sentir esa señora, que sí, está que espantoso. vive creo que en un monoambiente o en un departamento chiquito, que hay gente incluso que me preguntó a mí, che, decirle a Lorna, porque creían que era abuela de Susana también, que cómo no le compra una casa grande a la abuela, pero no es abuela de Susana. Yo No, no es respondí eso y algunos piensan, pero ¿cómo no le compró una linda casa a la abuela del medio hermano? Bueno, tampoco tiene la obligación. tampoco te tiene que mantener a toda la familia de todos sus familiares. Aparte, en su momento, anteriormente, cuando la madre de Patricio, que ahora volvió a tener cáncer, tuvo Sí, es cáncer, cierto. Susana le pagó el tratamiento porque los hermanos eran mucho más chicos y porque era la madre de los hermanos. Pero el hecho, aunque tuviera una casa más grande la señora, sería lo mismo porque tiene problemas de movilidad y aparte Claro. la sensación de encierro es la misma. Y después también Patricio planteó algo muy interesante que tiene que ver que solamente se puede entrar y salir entre Uruguay y Argentina, salvo que vos tengas avión o puedas alquilar un avión privado a través de De Buquebus. Y que Buquebús. Buquebus sale mucho más caro de lo que salía antes Y y es que más no te riesgoso. permiten, más riesgoso, él lo decía, Claro. porque son como 400 personas en un barco, en vez de que cada uno puede ingresar con quien quiera o con su burbuja en su auto, sea por Fray Ventos o por la frontera entre Argentina y Uruguay, que te quede más cómoda de acuerdo al lugar donde vas, ¿no? Bueno, muy bien, Lorna. Ha sido todo por hoy acá en Incomparables. Hemos compartido un poco de noticias y novedades con la gente. No sabes que muchas personas se enteran de cosas a través de nuestros programas y no de la tele, porque hay gente que no quiere mirar tele o que se aburre o que no quieren ver a los mismos, pero no sabes que ya muchas personas me dicen esto, lo cual me alegra y me halaga, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que afortunadamente cada vez tenemos más seguidores que comentan, que nos siguen, así que bueno, eso es para agradecer y destacar. Y también que está creciendo mucho el grupo de famosísimos. En Facebook yo muchas veces apruebo un montón de gente y vos haces lo mismo también. Totalmente. Y gracias a la gente, incluso los allegados a mí, que envían invitaciones, el grupo se va conociendo y está lindo, está bueno. Así que, nada, nos despedimos de Incomparables. Vos y yo nos tenemos que reencontrar más tarde para otras grabaciones. Así que gracias a aquellos y siempre lo digo, expresate. Si algo no te gusta, expresate. ¿Sí? No te quedes callado. Lorna, un gran beso, un abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Incomparables, aunque ya sabemos que antes en Famosísimo. Chao. Chao.